Seguro que todos los que nos dedicamos a la música o a cualquier arte hemos soñado con él. Ese estado mental casi sublime, ¿verdad? Es un estado de inmersión total, de éxtasis creativo donde el tiempo de repente se detiene y lo único que existe es la música. Es como un trance, una concentración absoluta en la que el yo parece, pues eso, disolverse. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Y es que no es algo nuevo, para nada. Filósofos como Nietzsche ya intentaron ponerle palabras a esta sensación. Él la llamó intoxicación. Ojo, no en el sentido literal, claro, sino como una especie de embriaguez creativa, ese momento en el que todas las barreras se vienen abajo y ¡boom!, el potencial artístico se desata por completo. Hoy en día, por suerte, la ciencia ya le ha puesto un nombre mucho más concreto a este estado tan deseado. Y ese nombre es flow, o estado de flujo, como se le conoce en español. Fue el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, un nombre complicado, lo sé, quien lo definió como ese momento mágico de inmersión total. Es básicamente cuando una actividad te absorbe tanto, es tan gratificante, que la haces por el puro placer de hacerla y pierdes la noción de absolutamente todo lo demás. Y seguro que esto nos suena, ¿a que sí? A lo mejor lo hemos vivido sin ni siquiera saber que se llamaba así. Es esa sensación de ir conduciendo y, de repente, darte cuenta de que ya has llegado a tu destino, casi sin recordar el camino. O lo que cuentan algunos compositores, ¿no? Esa sensación de que la música no la están creando ellos, sino que ya existe y simplemente la están transcribiendo, como si alguien se la estuviera dictando al oído. Vale, todo esto suena genial, pero si este estado existe, ¿por qué es tan difícil de alcanzar? ¿Por qué se nos escapa tanto? Pues esto nos lleva de cabeza a la gran paradoja, la que atormenta a tantísimos músicos. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué una pieza que en la sala de ensayo sale perfecta se desmorona por completo bajo los focos del escenario? ¿Por qué esa conexión mágica que tenemos con el instrumento en la intimidad desaparece justo cuando más falta hace? La respuesta, y esto es clave, no está en los dedos, está en la mente. Y aquí entra en juego el principal culpable, la ansiedad escénica musical. Y mirad, es importantísimo entender esto, no es un fallo personal, no es un defecto de carácter, ni desde luego una falta de talento, es una respuesta de nuestro cuerpo y nuestra mente, una respuesta psicofisiológica súper común. Es un estado de miedo que le puede pasar a cualquiera, desde un estudiante que empieza hasta el profesional más consagrado del mundo. Y es que claro, es clave ver cómo se manifiesta esta ansiedad, porque no estamos hablando solo de estar un poco nervioso. ¿Qué va? Afecta al cuerpo, el corazón se acelera, aparecen los temblores, la sudoración. Afecta a la mente, te invaden los pensamientos negativos, el miedo a lo que piensen los demás, y por supuesto, afecta al comportamiento. Nos ponemos rígidos, perdemos toda la expresión, o en el peor de los casos, acabamos por evitar por completo el subirnos a un escenario. Y aquí, justo aquí, está el kit de la cuestión. Fijaos, la mentalidad que usamos para ensayar es súper analítica, ¿no? Es crítica. Se enfoca en detectar y corregir cada pequeño error, y eso es perfecto para aprender. Pero en el escenario, esa misma mentalidad es veneno, es totalmente destructiva. Para interpretar se necesita otra cosa, confianza, estar presente, adaptarse a lo que pase. Si intentamos tocar controlando cada nota, con ese profesor interno y crítico que usamos en el ensayo, pues tenemos la receta perfecta para el desastre. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo pasamos de una mentalidad a la otra? Pues la solución, y esto es lo interesante, no está en echarle más horas de repetición mecánica, no, está en un tipo de entrenamiento completamente diferente. Y este es el mensaje central de todo esto. El problema no es una falta de talento, es una falta de entrenamiento. Pensemos un momento, entrenamos los dedos, la técnica, la respiración, el cuerpo, pero ¿cuántas veces entrenamos la mente específicamente para el momento de actuar? Muy pocas. Y ojo, que esto no nos lo estamos inventando ahora. El mundo del deporte de élite lo vio clarísimo hace ya décadas. Se dieron cuenta de que con el entrenamiento físico no bastaba, que la cabeza era igual de importante o más. Cosas como la visualización o el control del diálogo interno se convirtieron en algo estándar para los atletas olímpicos. Y ahora, por fin, parece que el mundo de la música está empezando a adoptar estas herramientas que ya han demostrado que funcionan. Mirad, esta cita del patinador olímpico Scott Hamilton lo clava, de verdad. Dice, bajo presión puedes rendir un 15% mejor o peor. Es que la presión no es neutra, nunca. O te hunde o te eleva. Y la diferencia entre una cosa y otra está en la preparación mental. Ese 15% del que habla es muchas veces la diferencia entre una actuación que está bien y una que es simplemente inolvidable. Venga, pues vamos a lo práctico. ¿Cómo se construye esa preparación mental? Vamos a ver algunas de las herramientas más potentes que tenemos a nuestro alcance para entrenar la mente.
Lo primero es lo primero, hay que identificar al enemigo. Y el enemigo son esos pensamientos automáticos y negativos que nos asaltan. El catastrofismo, ya sabéis. Ese si fallo esta nota, se acabó el concierto. O el pensamiento de todo o nada. O lo hago perfecto o soy un fracaso. O esa manía de intentar leer la mente del público y asumir que están pensando lo peor de nosotros. Todos estos patrones mentales son básicamente la gasolina que alimenta la ansiedad. ¿Y cuál es el antídoto? Pues se llama reestructuración cognitiva. Y no se trata de ponerse a pensar en positivo sin más, en plan, todo va a salir genial. No, se trata de algo mucho más práctico, de pillar esos pensamientos irracionales, desafiarlos activamente y sustituirlos por un diálogo interno que sea más realista y sobre todo más útil. Es pasar del seguro que me equivoco al oye, estoy preparado y si me equivoco, tengo recursos para seguir adelante. Y para ese momento de pánico justo antes de salir al escenario, hay un método de emergencia que funciona de maravilla, el de las 3C. Es muy fácil. Primero, calma. Calma tu cuerpo con la respiración, una respiración profunda, diafragmática. Segundo, cuestiona. Cuestiona ese pensamiento que te está atormentando. ¿Es realmente cierto? Y tercero, cambia. Cambia tu comportamiento. Actúa con confianza. Adopta una postura de seguridad, aunque por dentro no lo sientas del todo. El cuerpo a veces puede engañar a la mente. Vamos con otra herramienta que es potentísima, la visualización. Y esto de verdad es alucinante. La neurociencia ha demostrado que cuando imaginamos que estamos tocando, se activan las mismas zonas del cerebro que si lo estuviéramos haciendo de verdad. Las mismas. O sea que es literalmente practicar sin mover un solo músculo. Y con eso reforzamos la memoria muscular, la técnica, todo. Y claro, esta técnica se puede usar de 1000 maneras. Podemos visualizar el sonido ideal que queremos sacar, sentir en la mente el movimiento exacto de los dedos o incluso recrear el concierto entero en nuestra cabeza. Imaginarlo todo, desde que salimos al escenario hasta los aplausos del final. Hacer esto reduce muchísimo la incertidumbre y crea una sensación de confianza brutal. Y por último, pero no menos importante, tenemos el poder del mindfulness o la atención plena. La clave aquí es muy sencilla. Entrenar a nuestra atención para que esté en el aquí y en el ahora, en el presente, sin juzgar lo que pasa. Y a veces algo tan simple como un ejercicio de respiración consciente, por ejemplo, inspirar contando hasta 4, aguantar 2 y soltar el aire en 6, puede calmar el sistema nervioso de una forma radical y nos devuelve el foco a lo único que de verdad importa en ese momento, la música. Pues bien, con todo este kit de herramientas, ¿qué pasa? Pues que ese estado de flow, de éxtasis creativo del que hablábamos al principio, deja de ser una especie de accidente místico que ocurre de vez en cuando y se convierte en algo que podemos buscar activamente, en un estado alcanzable. De hecho, la propia ciencia del flow nos da casi una fórmula. Nos dice que este estado surge cuando hay un equilibrio perfecto entre dos cosas, el desafío de la tarea y nuestra habilidad para hacerla. Pensemos en ello. Si la música es demasiado fácil, nos aburrimos. Si es demasiado difícil, nos entra la ansiedad. El flow vive justo en ese punto dulce, en el medio. Y esto nos lleva al cambio de mentalidad definitivo. Para llegar a ese rendimiento máximo, a ese estado de flow, hay que estar dispuesto a 4 cosas. Primero, arriesgar, atreverse a ser expresivo, a jugar en el límite de lo que sabemos hacer. Segundo, aceptar, asumir que los errores pueden pasar y que no pasa nada, no invalidan el arte. Tercero, activar. Coger esa energía nerviosa y en vez de luchar contra ella, canalizarla, transformarla en comunicación. Y por último, entregarse. Soltar el control, dejar que ese ego analítico se quede a un lado y simplemente convertirse en la música. Como vemos, el verdadero alcance de todo este enfoque va mucho más allá de conseguir que una actuación salga bien. Porque al final, da igual que hablemos de música, de deporte o de cualquier otra cosa. La conclusión es siempre la misma. ¿El talento es necesario? Sí. La técnica es imprescindible, por supuesto, pero no son suficientes. La mente es el instrumento definitivo, es el que dirige a todos los demás. Así que la verdadera pregunta con la que nos tenemos que quedar es, ¿le estamos dedicando el entrenamiento que de verdad se merece?